dar visión como unos perros, un perro atado con una cuerda, con un lazo negro, lo llevaba una persona y quería soltarse, Padre amado. Es la infidelidad de la iglesia, Padre Celestial, así mismo está dando tu revelación, Padre amado, la infidelidad de la iglesia, que está atada y encadenada al mismo hombre, por su infidelidad, por su traición, por su deslealtad, Padre Celestial. Asimismo, Padre Santo, que tú nos estás enviando ahora en la unidad del Espíritu, que unidos somos más que vencedores en Jesús, Padre Celestial, continuamos lanzando la palabra, Señor, Padre amado, contra hechiceros, brujos, algoreros, satanistas, palomayoma, santería cubana, venezolana, chocuana y todos aquellos que se han unido a las iglesias para trabajar a las ovejas de Jesucristo con ventaja. Nosotros nos unimos en guerra contra ellos, contra todos aquellos que están trabajando a las ovejas de Jesucristo con ventaja para sacarlas de las iglesias y llevarlas a otras iglesias para hacerles manejo en la carne. Nosotros en la unidad del Espíritu levantamos la espada y declaramos con el poder de la palabra que somos más que vencedores en Jesús y que la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos purifique y la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Amén, pastora, le cuento entonces, vea, lo que le decía inicialmente, un sueño, que lo voy a narrar aquí para grabarlo. Yo me veía caminando cuesta arriba, obviamente pues una loma, era un terreno muy quebrado, rocoso, árido, inhóspito. Yo iba cuesta arriba, yo iba por ahí para arriba, pastora, y sentía que por ahí habitaban personas, ¿cierto? Habitaban por ahí seres. Iba yo arriba, iba caminando, pero era un terreno que además de árido e inhóspito, era pestilente, pastora. Era algo horrible, se veía, usted iba ahora como caminando sobre excremento, bichos, algo horrible. Un lugar totalmente la inmundicia, horrible, pastora. Lúgubre. Y yo iba cuesta arriba cuando de un momento, no sé, era tan quebrado el terreno que mandé la mano y me unté de excremento. Y ese excremento, digo yo que era excremento humano. Yo en ese momento dije, bueno, me tengo que devolver y recordé que mi celular, había estado en un sitio y dije, mi celular se me quedó allá, pero no recuerdo el sitio donde yo estaba. Intenté devolverme, pero cuando intenté dar la vuelta para devolverme, pastora, me encontré al borde de un precipicio, como un acantilado, que si yo me devuelvo, quizás había caído. O sea, el terreno, el camino se me cerró. Entonces yo no podía devolverme, porque era súper peligroso. Seguí hacia adelante cuando aparece como una señora, digo yo, y le digo yo, entablé una conversación con ella que usted, que devuelve, que me empecé la conversación, pero no recuerdo bien, pero hablábamos de que estaba perdido. Y entonces yo en esa conversación le dije, bueno, ¿usted por qué no me deja salir por su casa, por donde usted habita, para yo encontrar el camino? Porque obviamente si alguien está por ahí viviendo, uno dice, bueno, si está ahí es porque hay salida, ¿cierto? Deduje yo. Amén. La señora me dice, sí, yo sí lo dejo pasar, pero entonces usted me da algo, refiriéndose pues al factor monetario, ¿cierto? Yo le dije, claro, no hay problema, yo le doy, y además y le presto, si es posible. Entonces ella
no tomó acción hasta que yo no le mostré el billete. Saqué un billete de 2.000 pesos, pastora, y se lo extendí. Pero cuando yo se lo extendí, vi que ese billete como lo vi como diferente y se me pareció al billete de 200 pesos cafetero de hace muchos años. Usted lo recuerda, el billete de ese billete de 200 pesos. Entonces me quedé como mirándolo, pero cuando yo se lo tenía como la mirada puesta, esa mujer me arrebató ese billete, ¿oyó? De tal manera que la punta del billete donde yo lo tenía agarrado quedó pegado en mis manos y ella quedó con el resto. Me lo arrancó literalmente de la mano, ¿yo? Tremendo. Entonces yo de todas maneras pues le entregué el pedazo que quedó en mis manos. Cuando ya supuestamente habíamos pasado al otro lado, porque yo no vi tampoco, yo no puedo decir, vea, era una casa o algo, no. Caso llegamos al otro lado cuando me dice, cuando yo empiezo a mirar, pastora, veía como seres raros, como unos seres raros así, como que estaban así, se descolgaban hacia abajo. Y esa mujer, la verdad, tenía una cara como de bruja o como de un duende. Y yo, cuando me dice ella, pero es que usted es de muy poca palabra, porque usted me dijo que usted me prestaba, que usted no solamente me daba, sino que me prestaba. Y dije yo, no, es que no hay problema. Entonces saqué un billete de 5.000 y se lo pasé. Le dije yo, entonces yo no se los voy a prestar, sino que se los voy a regalar. Eso quiere decir entonces que también estoy faltando a mi palabra. Y ahí se acabó el sueño, pastora. Yo en, or- Tremendo. yo en oración le pedí palabra al Señor y el Señor me entregó Marcos capítulo 9 del Amén. 42 al 50. Vamos a ver, a Bueno, leerla, a ver el Señor a ver, que nos entrega. mira que sí tengo como hematoma porque siento como una bola llena en la espalda porque el golpe fue durísimo. Marcos 9 del 42 al 50, pastora. Del Leemos, 42 al 50. leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Ocasiones de Amén. caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de Pastor, un momentico. la palabra que usted tenía en ese momento, usted me dijo que tenía, Sí, sí, pastor. Del 42 al 49. esa se la dio cuando el Señor. Me la dio ahora antes de conectarme con usted. Ah, bueno, entonces el Señor está corrigiendo la cita, porque Él me la dio del 42, pues yo la tenía del 42 al 50, pero entonces quiere decir que se la entregó exactamente a usted igual, exactamente igual a usted, porque es hasta el 49 apenas. ¿Listo? Amén, así es. Y también hay otra palabra que él me entregó, pero veamos primero la palabra que usted le entregó y que me entregó en la tarde a mí. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ocasiones de caer. Santo. Cualquiera que haga tropezar a uno de Que haga estos tropezar a uno pequeñitos de estos que creen pequeñitos que en creen mí, en mí, mejor le fuera si le fuera se le si se atase atase una una piedra piedra de al molino cuello al cuello y se le y se le arrojase en el mar. arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Si tu mano te colocas, Mejor te córtala. es Mejor entrar te en es la entrar vida en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego al que fuego no que no puede puede ser ser apagado. apagado, donde el gusano de ellos no muere Gusano de ellos y no el muere fuego y el nunca se fuego apaga. nunca se apaga. Y si tu pie Y te si tu fuere ocasión de pie caer, te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor córtalo. te es entrar a la Mejor vida te cojo es entrar que a la teniendo vida dos pies ser echado cojo en el que infierno, teniendo dos el pies fuego que no ser puede ser echados al infierno, apagado, sí. El fuego que no donde el puede ser gusano apagado, de ellos no donde el muere gusano de ellos y no el fuego muere nunca y se el fuego apaga. nunca se apaga. Y si tu Y si ojo tu te ojo te fuere fuere ocasión de ocasión de caer, caer, sácalo. sácalo. Mejor Mejor, te es entrar en mejor el te reino de entrar Dios en el con un reino ojo de Dios, que teniendo un dos ojo que ojos teniendo ser los dos echado al infierno, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no donde el muere gusano de ellos y no el fuego muere y el nunca fuego se nunca apaga, se apaga. porque todos serán salados Porque con entonces fuego das y fuego y todo todo sacrificio sacrificio será será salado salado con con sal. sal.
buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, Buena es la ¿con qué la sal, sazonaréis? Tener mas si la sal en sal se hace vosotros mismos y tened insípida, paz ¿con los qué unos con los otros. la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. De todas maneras, terminamos leyéndolo hasta el 50, porque sí, yo también sentía que era hasta el 50. Amén, Y mire que estamos amén, hablando pastor. de que usted tuvo una caída hoy. ¿Eso fue en la tarde o en la mañana, pastor? La tarde, pastor. Tremendo. Se cayó de la silla y la silla ni siquiera se dañó. Nada, ni se, ni se partió, ni estaba dañada, ni estaba sentida, ni nada. Es como si lo hubieran, cuando yo me siento y voy a acomodar una cosa, sentí como que me hubieran alzado así en las dos patas de atrás de la silla y me Ajá. hubieran botado. Y la silla cayó. Tremendo. Claro, me fui con la espalda. Tengo hematoma porque siento la bola allí tremenda en el lado del brazo, porque fue duro, porque fue una caída bien tremenda. Tremendo. Tremenda. Bueno, miremos a ver el Tremendo. Señor qué nos dice de... También allí, Sí, siga. amén, amén. También, pastor, el Señor allí me dio palabra a mí en Marcos, ahí mismo, en Marcos 13, en Marcos 10, 13, pastor, al 16. Pero venga, vamos por partes, porque el Señor muy seguramente quiere decirnos varias cosas. Porque hay otra palabra a cambio. Usted siga, pastor, pues siga que usted tiene revelación ahí de Marcos. No, pero me gustaría Marcos. escuchar usted que recibe en este momento, porque sí, yo tengo una revelación que me dio el Señor, pero entonces me gustaría Bueno, mirar qué recibe usted o qué está recibiendo en este momento esta palabra, pastor. bueno, el Señor nos está hablando a través de esta palabra de Marcos 42 al 50. Él nos está entregando, precisamente nos está hablando, pastor, que en ocasiones, mire, si nos vamos, si nosotros vamos a escuchar en cuanto a lo terrenal, habla de esposos que es mejor que se queden solos, sino con esposas infieles en lo terrenal. Si nos habla de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, pastor, nos está hablando de las iglesias, que es mejor que se queden unos cuantos predeterminados en la fidelidad al Señor y no, pastor, no con esas ovejas que son infieles al Señor. Él nos está entregando a través de esta palabra, Él nos está entregando a través de esta palabra, pastor, que hay de aquel, ¿no? Que hay de aquel que haga caer a uno de sus pequeñitos que apenas están creciendo en el espíritu, por estar sesgados en los deseos de la carne, de lo pecaminoso del mundo, que ellos rendirán cuentas al Señor, porque aquellos pequeñitos que creen en el Señor, que aunque no están completamente maduros en el espíritu y creen en el Señor y están en el proceso, ellos son el objetivo de Dios. Y por eso aquellos que hacen caer a esos pequeñitos que apenas están en el crecimiento espiritual por andar detrás de deseos de la carne y del mundo para sus propios intereses, fuera mejor si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El Señor nos dice a partir de su palabra también que todos y cada uno de los que están en esta contaminación, pastor, pues hemos estado en algún momento en esa contaminación, tienen el gusano y ese gusano no muere,
porque no pertenecen a la luz, sino a las tinieblas. Los que salen de la contaminación son porque son de la luz de Cristo y para Cristo. Nunca se apagará ese gusano de la contaminación y de la maldad de las iglesias o de las ovejas o de los pastores, siempre y cuando no pertenezcan al Espíritu, sino a la carne. Amén. Amén. Pastora, pues la palabra agregamos lo que el Señor me entregó a mí Amén. en cuanto al sueño y Amén. la palabra, ¿cierto? Amén. Porque yo recibo y recibí cuando entré en oración y leí la palabra. Aquí el Señor muestra las diferentes dimensiones de la condenación eterna. La condenación de las almas que mueren sin Cristo, que mueren sumergidos en la maldad, pastor. Porque una cosa es que yo le cuente el sueño y otra cosa era lo que yo estaba percibiendo y viviendo en ese sueño, que fue un sueño muy claro, que aunque venía teniendo sueños muy confusos, ese sueño fue muy claro de ver ese sitio tan inhóspito, tan horrible, tan asqueroso, tan fétido, árido, quebrado, lleno de excremento, y que al yo ir caminando no me había dado cuenta, pero el camino se iba cerrando, donde no había vuelta atrás, pastora, donde no había vuelta atrás y donde encuentro esa alma allí metida y llena de sus propias, de su propia miseria, llena de su propia miseria, de su conciencia vuelta a nada, donde ya da una demostración de avaricia, una demostración de una sensación de tantas cosas y la apariencia que yo lograba percibir en ella, que aunque yo buscaba como la ayuda de ella, siempre no me era imposible ver lo que había en ella. Cuando antes de que terminara el sueño, yo veía, como le digo, unos seres raros y ahora me doy cuenta que eran esos seres espirituales de maldad, porque eran seres como mitad hombre, mitad animal. Y se veían rejas, pastora, se veían como cuando hay unas rejas altas que ponen y para impedir que la gente salga, se veían rejas, y esos seres estaban como colgados como en las rejas y descendían. Y vuelvo y le digo, es que cuando aquí la palabra habla en diferentes puntos del infierno, porque la palabra la repite aquí en en varias partes, habla del versículo 43, habla en el versículo 45, literalmente en el 46 se refiere a la palabra infierno, pero también habla del fuego y del gusano. Si combinamos esas palabras, recibimos que son dimensiones de la condenación del ser humano, a donde las almas van cuando mueren sin Cristo, pastora. Es horrible. Yo la otra vez tuve una experiencia también así, y yo digo, bueno, si esto no si esto no es el infierno, es lo más cercano al infierno, con la experiencia que tuve hace muchos años. Y ahora, con esta experiencia me sentí algo parecido, que aunque yo no sentía angustia ni veía fuego, era algo terrible, era algo que no. A mí no me gustaría estar allí. A mí no me gustaría estar en ese sitio, y yo creo que a cualquier persona no le gustaría estar en ese sitio tan desagradable. ¿Qué más le digo? Entonces aquí también habla
cuando nos lleva acá a hablar de la sal, donde dice que si la sal pierde su consistencia, em, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿cómo, con qué con qué la sazonaréis? Aquí recibo yo que la sal, cuando se vuelve sosa, para que ella recupere su naturaleza, la recupera sometiéndola al fuego. Por esa razón el Señor nos pasa a nosotros por el fuego, porque recuerde que nosotros somos sal. Y para hacer efectivamente un condimento que da sabor, necesitamos ser pasados por el fuego, pastora. Necesitamos ser pasados por el fuego. Y por eso esas almas que terminan en la vida, en una condición degradada, pastora, van al fuego eterno. Van al fuego eterno, ¿yo? Porque no tienen otro camino, otro sitio donde más ir, sino ser echadas allá, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, al ellos llegar allá, a ese fuego, ellos no van a ser purificados, no logran ser purificados, porque ahí está el gusano que no muere y que no permite que sean purificados, aunque están siendo sometidos al fuego. Esa purificación no va a llegar a ellos, pastora, porque están en la condenación eterna, están en el fuego eterno, ¿no? Que la palabra aquí literalmente nos habla de qué es el infierno, que aunque se le cambie el nombre, se hable de la Gehenna, donde hay denominaciones que hablan que porque cuando se les habla del infierno, entonces sacan la disculpa que es que el infierno no existe porque lo que existe es la Gehenna. Para lo que nos ocupa es lo mismo. Para lo que nos ocupa es lo mismo. Porque el hecho de que el uno lo llame de una manera y el otro lo llame de otra, las características son las mismas. Su esencia es la misma. Entonces no por el hecho de que se le cambie el nombre, deja de ser el infierno, pastor. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, y es lo que yo recibo a través de esta palabra y del sueño que viví, que ya lo narré. Amén. Siga, pastora. Que a una persona le gustaría, pero el Señor lo está permitiendo, pastor, mediante ese sueño, mediante la palabra y mediante la confirmación de la palabra, porque está diciendo el Señor a través de todo esto, pastor, y de ese sueño que usted tuvo, que en el mundo nos encontramos y nuestra ciudadanía no pertenece al mundo, sino, pastor, nuestra ciudadanía está en los cielos, que tenemos que tener mucho cuidado, pastor, porque en el mundo nos vamos a encontrar con lo más despreciable de la tierra, porque nosotros estuvimos en el pecado, pastor, y estamos en proceso, y nos vamos a encontrar, porque el Señor precisamente Él permite que nosotros veamos y encontremos inmundicia por donde quiera que miremos. A eso nos ha llamado Él a nosotros, a sacar almas en el nombre de Jesús para Cristo, porque Él quiere ganar almas para Cristo mediante su palabra. Pero el Señor nos está invitando en discernimiento a nosotros a protegernos, pastor, a hacer hasta donde Él lo permita y para allá continuar el camino que Él hace la obra en quien tiene que hacer. Él está hablando de las iglesias, Él está hablando claramente cuando se trata del mundo de varones, varonas que se casan también, pastor, que se casan, pastor, que están y no es la ayuda idónea que el Señor Organiza el sonido, pastora. Organiza el usaba para sonido. ellos o para ella, pastor, sino que El sonido está muy regular. Organícelo. Siga, 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 siga. Allí. Bueno, sí, nos está hablando el Señor a través de su palabra, precisamente de eso, del mundo y de las iglesias, pastor, del mundo y de las iglesias. En muchas ocasiones, muchos de nosotros hemos sido tentados de estar en una iglesia, estar en la otra, fuimos tentados
o recibir a X ovejas o a Y ovejas. Y tenemos que seguir dando la palabra, haciendo lo que el Señor mandó a hacer. Pero el Señor también nos llama a tener discernimiento de espíritu y nos llama a hacer nada más que lo que dice su palabra y a colocar límites, pastor. Límites, porque aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, la ciudadanía está en los cielos y hacemos conforme al espíritu y no a la carne. Eso nos está diciendo el Señor. Muchas iglesias fracasan. ¿En qué sentido? No importa que tengan montoneras de ovejas, pastor, lo que importa es que hayan almas ganadas para Cristo. Muchos matrimonios también fracasan por eso, pastor, porque no importa que hayan bombos, platillos y todos en un matrimonio si realmente son yugos desiguales, pastor. Eso nos está mostrando la avaricia, la desmedida del mundo por conseguir el poder, inclusive por conseguir el poder y el control, el mando, pastor, el mando de iglesia sobre iglesia, de hombre sobre mujer, de mujer sobre hombre. Pero el Señor tiene el control y la soberanía es de Él conforme a su palabra y al Espíritu. Nos está diciendo, podemos ser arrancados, arrebatados y estar en la inmundicia, pero si somos de Cristo y para Cristo, la luz de Cristo nos ilumina y salimos de toda esa inmundicia, de todas esas pruebas, pastor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Mateo 18. Mateo 18, pastor. Del 1, pastor. Creo que en la anterior oportunidad no la había del 1 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. De fuego. Amén. Amén. Mire el Señor cómo nos habla a través de su palabra. Nos está confirmando precisamente la dirección en la cual nos empezó a dar la oración, empezó a dar la orientación, pastor. Él nos habla de aquellos que están creciendo en el espíritu, pastor, que son los niños, ¿no? Son los niños, o sea, los niños del espíritu, ¿no? Los niños del espíritu que en vez de hacerlos caer, debemos hacer es que crezca su fe para estar conforme a la palabra del Señor y no a la nuestra, ¿no? Agradando al Señor porque con eso somos aceptos a la presencia del Señor. Y también tenemos que aprender de la inocencia de muchos de ellos. No retroceder, pero sí aprender de la inocencia de muchos de ellos. Porque hay veces la inocencia de muchos de ellos muestra es la humildad.
y el desconocimiento que uno tuvo es ponerse en los zapatos de esos varones, varonas, de esas ovejitas, ¿ya? Es el desconocimiento que uno tuvo antes de entrar. Desconocedores de la palabra son niños en crecimiento espiritual, pastor. Muchos de los que entran a las iglesias. También nos habla el Señor que en ocasiones lo hace con las iglesias también y está hablando de la fidelidad, pastor, de la fidelidad de las iglesias, de los pastores con las ovejas, de las ovejas con los pastores, de la fidelidad, es que la iglesia es un matrimonio, pastor. La iglesia es un matrimonio, el Señor nos está mostrando que es un matrimonio con sus ovejas, ¿no? Y sus ovejas con sus pastores. Y también la misma iglesia con la misma iglesia. No tener infidelidad con las iglesias, así mismo suele suceder en el mundo. O varón y varona. Y en este mundo de perversión y descomposición se ve mucho la infidelidad, pastor. Se ve mucho la infidelidad. Entonces el Señor está diciendo que es mejor, pastor, si uno tiene que entrar sin un brazo, sin un ojo, de entrar, pero entrar al reino de los cielos y proseguir el camino del Señor. Así tenga que dejar, como en la misma palabra, padre, madre, hijos, hermanos y hasta esposo o esposa, pero continuar. Amén. Amén, sí, está diciendo literalmente, muchos van a tener que sufrir accidentes, perder una mano, perder un ojo. Muchos van a tener que afrontar procesos, que en medio de esos procesos van a perder miembros de su cuerpo, van a caer a una cama enfermos, en enfermedades tremendas, para que puedan reconocer al Señor, para que puedan venir a los pies del Señor, porque hay en algunos tanta insensatez que aún viendo que es necesario venir al Señor y que saben que si no vienen al Señor pierden su alma al morir, es necesario que sean sometidos a ese tipo de procesos para que puedan entender en medio de un horno de ese tipo, de tener un accidente, de quedar debajo de un carro con un pie vuelto astilla, vuelto nada, una mano quebrada, o quizás algo peor, para que puedan entender el amor de Dios. ¿Oyó? Muchos, para que su alma no se pierda, van a tener que caer en cama con enfermedades horribles y estar impedidos allí para poder reconocer, porque de tal tamaño es la dureza de su cerviz, que no les permite tomar la decisión de caminar realmente con el Señor, habiendo tenido experiencias, porque ya las han tenido, pero la terquedad es tanta que no se los permite. Pero el Señor en su amor y quizás en cumplimiento de su palabra, de la promesa que ha entregado de pronto a una madre, a un padre, entonces le toca someter a esa alma a esas situaciones. La gloria y la honra es para el Señor, a Él se la ha entregado. Amén. Amén, gloria al Señor. Padre Celestial, aquí seguimos, Señor.